Bueno, pues estamos en Mesa para Tres y hoy repetimos, la primera vez que repetimos invitado y bueno, yo creo que merece la pena porque el profesor Nolé, don José María Nolé, vuelve a Café Luso, vuelve al podcast de Talento Luso, en este caso para hablarnos de fútbol femenino. Hola José María, y es que tienes un libro de fútbol portugués, de historia de fútbol portugués, de anécdota, de la intrahistoria, de incluso, bueno, te enteras absolutamente de historias, incluso casi de Portugal y del fútbol femenino. Así que muy buenas, José María. ¿Qué tal? Y ese fútbol femenino, ábrenos las puertas a través de tu libro, ¿no? Bueno, pues nada, muchísimas gracias por invitarme de nuevo. Estaba deseando volver. Y nada, sí, es cierto que en los últimos años, en esta explosión del fútbol femenino que ha habido en todo el mundo, pues bueno, Portugal no se ha quedado atrás y justo de eso es verdad que lo abordamos en el libro, pues bueno, con un par de capítulos, uno centrado en cómo se hace esa transición y luego otro en el que hablan, pues bueno, las jugadoras portuguesas que ahora mismo, pues bueno, están en algunos de los mejores equipos del mundo, ¿no? Como fue el caso de Jessica Silva, que estaba en el Olympique de Lyon, que era el mejor equipo de fútbol femenino que quizás haya existido en Europa nunca, pues eh, Matilde Fidalgo, que estaba en el Manchester City, que también es un equipo increíble a ese nivel. Eh, Dolores, que estaba en el Atlético de Madrid, o por ejemplo Tatiana Pinto, ¿no? Ahora jugadora del Levante. Ujú. Entonces, por un lado, ¿no? Pues cómo se llega a que el fútbol portugués femenino sea profesional, a, y luego cómo, pues bueno, hay jugadoras portuguesas pues, que son referencia en el fútbol europeo. ¿Cómo es la salud del fútbol femenino en Portugal? Es decir, si tuvieses que darle nota, más allá del juego de dar una nota, ¿no? Al final ir un poco más allá, ¿cuál es la salud y cuál es el techo al mismo tiempo? ¿Le queda mucho por crecer? ¿Realmente está tocando ahora mismo su techo? ¿Cómo es el seguimiento en general? Haznos un mapa conceptual rápido de lo que es el fútbol femenino y después vamos metiendo el bisturí en algunos detalles más concretos. Sí, bueno, digamos que el fútbol portugués, la modalidad femenina, pues bueno, está mejor, en el mejor momento en el que ha estado nunca. Eh, Eso, digamos, nosotros hemos tenido pues, equipos que han sido dominadores como Fútbol Benfica o Boavista, 1 de diciembre, que no han sido profesionales y no han tenido ninguna jugadora profesional. Y ahora tenemos, pues bueno, eh, 3, 4 equipos totalmente profesionales y en cada equipo hay jugadoras profesionales, prácticamente en cada equipo. Entonces, la diferencia es abismal. ¿Qué es lo que ocurre? Es una liga desigual y esa es la primera pega que podemos encontrar. Puede haber mucha más competición que los últimos años. Antes, pues solo Braga y Sporting pues, podían pelear por la liga. Ahora hay más equipos que pueden luchar, pero sigue habiendo diferencias. Entonces, por dar un parte médico, ¿no? Pues yo creo que está en franca mejoría. Importante que siga creciendo como está ocurriendo en todos sitios, ¿no? Yo creo que también, por ejemplo, en España, pues ahora es una liga, hay un conflicto con el término profesional o profesionalizada, pues a eso, digamos, está aspirando Portugal y se ha visto muy beneficiada de la entrada en el campeonato de los equipos grandes, ¿vale? Porque, digamos, la liga portuguesa hace 6 o 7 años, el del dominador era Fútbol Benfica, que no tiene nada que ver con Benfica, y es ahora un equipo de segunda división, quizás, pues bueno, pues Boavista, pero bueno, tenía entonces una dirección diferenciada, la parte masculina, la parte femenina, que eso ha llevado a que Boavista pues este año no tenga un equipo femenino ni en primera ni en segunda división. Entonces, la entrada de los grandes, como digo, primero Benfica y Sporting, y luego, perdón, primero Braga y Sporting, y luego Benfica, y junto con la fortaleza que tiene Famalicão, pues bueno, han cambiado totalmente lo que es la competición. Una pregunta Supongo, José tenía María, Jesús, efectivamente, dale supongo, Jesús. supongo, José María, que los clubs de fútbol femenino que no dependen de un equipo masculino también sufren más que el resto, ¿no? En el tema de profesionalizar es más complicado encontrar recursos económicos para que las jugadoras vivan y será un entorno un poco amateur o me confundo.
Sí, por un lado, comentar, ¿no? Algo que seguramente habéis comentado y yo os he escuchado hablarlo en el podcast sobre la diferenciación en Portugal de lo que es la SAT y de lo que es el club, ¿vale? Entonces, hay clubes que tienen un equipo masculino fuerte y un equipo femenino, pero las direcciones son diferentes, ¿vale? Esto ocurría, por ejemplo, con Estoril o con Belenense, ¿no? Pasaba, imagínate lo que ocurrió con Belenense, Sati, y pues imagínate con el femenino. Entonces, ahora mismo, pues es cierto que hay una gran diferencia en cuanto a esto. Ahora mismo, por ejemplo, la fase final la están compitiendo 8 equipos que todos tienen un equipo masculino, pero es diferente, por ejemplo, el Club de Albergaría o Vilaverdense, que Benfica, que Sporting, que Marítimo. Entonces sí, yo creo que es clave lo que tú comentas. Y es una prueba, ¿no? La fase final de la temporada de la liga, todos tienen un equipo masculino. Nos falta el Oporto, ¿no? Efectivamente, claro, es una de las preguntas que se hace, ¿no? El aficionado básico de fútbol portugués masculino, cuando se asoma a la ventana del femenino, dice, oye, me falta el Porto. Quizás un poco una mirada un poco simplista, pero algunas veces lo pasa, ¿no? Sobre todo a personas que no somos como tú, que mucho más especializado en fútbol femenino. ¿Por qué no está el Porto? Si hay algún tipo de razón. ¿Y cómo lo vive el aficionado a fútbol femenino? ¿Le haría bien al fútbol femenino portugués la presencia del Fútbol Club do Porto? Pienso que sí, además piensa ahora mismo que en Oporto tampoco está Boavista, o sea que ahora mismo es necesario. Y yo creo que haría tanto bien como al final, que yo era muy escéptico con esto, la entrada del Real Madrid en la Liga Femenina en España. Al final yo creo que todos estamos de acuerdo que ha sido algo positivo, que ha traído pues bueno, muchísima más atención y jugadoras de un nivel top en la Liga Española. Entonces, el ambiente, o sea, no es un tema del que se hable demasiado. Benfica tardó un poquito en entrar. Cuando entró Benfica, entró para jugar en segunda división. Y ahí yo creo que Pinto da Costa, pues bueno, tendrá algo que decir. No creo que le haga gracia ver a Porto en segunda división y esto es opinión mía, ¿no? Seguramente, pues bueno, entre Porto cuando tengan toda la estructura, cuando se hagan con profesionales para llevarlo a cabo con las mejores garantías y cuando tenga un equipo para ser dominante. Y una pregunta, José María, porque ya más de una jugadora española está allí en Portugal, concretamente una de ellas, Brenda Pérez. Hace poco escuchaba yo una entrevista que le hacían desde el propio club en el podcast ADN Sporting que le llaman y demás. Es muy interesante, por cierto, si alguien la quiere ver o escuchar, lo recomiendo. En todos los canales del Sporting está por ahí. Y tú llegaste a hablar con Brenda, ¿verdad? Sí, ya es cierto que cuando ella jugaba en el Español, pues tuve una entrevista con ella pero bueno, es ahora otra jugadora totalmente. Sporting yo creo que una cosa muy importante que tiene es que sabe cuidar y sabe tratar a sus atletas. No me quedo solo en el fútbol y ella está, bueno, disfrutando de la visibilidad, de la atención, de los recursos que tiene Sporting y yo creo que ahí, yo creo que este tipo de instituciones marca la diferencia, en el sentido de que Brenda era una jugadora fantástica en la Liga Española, en el Español pues era la capitana, pero, y también es opinión mía, yo creo que en el Español, pues bueno, yo creo que estaba todo el mundo acostumbrado a ver a Brenda. Va a Sporting, desde el primer día fue decisiva la Supercopa, ha marcado pues bastantes goles, está todo el mundo deslumbrado con ella, con una estrella. Tiene presencia en los medios, lo que tú comentas. También una entrevista preciosa que le hicieron en Récord, también muy bien tratada, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es algo que bueno, te dice cuando cuando un club es realmente grande. No quiero decir que Español no lo sea, pero yo creo que en el Español estaban ya como muy acostumbradas a una jugadora que podía jugar de extremo, que podía jugar de media punta, que podía jugar un poquito más de carrilera también. Y ahora, ¿qué pasa? Llega a Portugal y deslumbra. Oye, y esta pregunta quizás es más para hacérsela a ella, pero bueno, también como conocedor, hablamos de Brenda como un ejemplo, ¿no? Como poner
un ejemplo de lo que podría ser en otras futbolistas, no solo españolas, pero evidentemente lo que nos acerca a Brenda es el tema de la nacionalidad. ¿Cómo es, José María, un día a día para una futbolista dentro del fútbol portugués? Es decir, desde el punto de vista de la profesionalización, del poder vivir de ello plenamente o incluso cómodamente, el tema de las cargas de trabajo, viajes, ¿cómo es un poco esto? ¿Es parecido al fútbol masculino? ¿Todavía no llega a ello? ¿Cómo es? Bueno, pienso que de nuevo aquí las diferencias, ¿no? O sea, yo cuando estuve en el proceso de escribir el libro, yo recuerdo que el mismo día estuve en Alcochete viendo trabajar al equipo femenino de Sporting y estuve visitando a Futebol Benfica, que era el equipo histórico en Portugal, y dos realidades totalmente opuestas. O sea, en Alcochete, pues imagínate, o sea, lo que hay allí, o sea, habitaciones disponibles para jugadores, infinidad de campos, una serie de recursos increíbles. Y yo en Futebol Benfica, o sea, lo que me encuentro es a jugadoras internacionales preparando el material para el entrenamiento, con todos los respetos del mundo. Sí, sí. Pero eran ellas mismas las que iban cargando los balones de un sitio para otro, las que iban llevando, o sea, dos realidades totalmente opuestas. Entonces, una jugadora de Benfica, pues fíjate, en el campus, es verdad que ellos hacen mucha vida, por ejemplo, en Tapadiña, el estadio del Atlético de Portugal. Hace muchos entrenamientos allí, pero imagínate, bueno, pues el poder contar con nutricionistas, con técnicos, con el resto de... Zona de gimnasio incluso, ¿no? Imagino Claro. que todo ese tipo de cosas. Eh, Y desde el punto de vista de la profesionalización, es decir, ¿viven de ello en la liga, en clubes como Sporting? ¿Hay diferencias? Pero pues sobre todo, ¿es su único trabajo? Porque entendiendo que ahora está en fase de profesionalización, ¿no? No sé si a todo el mundo a todo le alcanzará. Hombre, no a todo el mundo. Por ejemplo, incluso al principio, los primeros años, no todas las jugadoras de Sporting tenían, digamos, las mismas condiciones. Por ejemplo, yo creo que ahora mismo, un caso, Pauleta, también jugadora española, gallega, que es la capitana de Benfica, mientras ha estado en sus primeros años, ha terminado la carrera de química, por ejemplo, que bueno, no sé cuántos futbolistas de primera división te ves pues estudiando una carrera tan dura y terminándola. Entonces, no ya, por ejemplo, el salario que tengan, sino los patrocinios también, digamos, es muy diferente, por ejemplo, pues, jugar en Amora, en Marítimo, en Torrense, que formar parte de lo que es Benfica, Sporting o quizás en menor medida Braga, ¿no? Pero tú imagínate, tú vas a una tienda en Portugal y te encuentras, pues bueno, marcas siendo promocionadas por jugadoras de Benfica o de Sporting, que eso no está al alcance de una jugadora de Estoril, por ejemplo, ¿no? Ujú. Y José María, para ir cerrando, porque yo creo que ya hemos abierto boca para que la gente se interese un poco por el fútbol femenino en Portugal, pero para mí hay una clave, que quien se tiene que interesar por el fútbol tiene que ver fútbol. Y al final es mucho más apetecible cuando ves a las buenas o a los buenos, a quien juega bien al fútbol más atractivo y demás, y quién mejor que alguien que conoce bien el fútbol femenino en Portugal, como tú, para que nos diga cuáles son por ejemplo, tres jugadoras que estén en Portugal, no tienen por qué ser portuguesas, las tres futbolistas que estén en Portugal, que sean más apetecibles de ver, que tú las veas y directamente te enganchen, ¿no? Y te quedes en la pantalla o en el campo si tienes la suerte de estar, pero ¿cuáles son los primeros tres nombres que se te vienen a la cabeza? Tres, cuatro, cinco nombres que se te vienen a la cabeza y que recomiendas ver a alguien para que se enganche al fútbol portugués femenino. Vamos a dejar fuera a las españolas, ¿vale? Por ejemplo, a Pauleta y a Brenda, que la verdad que es una delicia verlas. También a las jugadoras de Torrense, que está también jugando la fase para ser campeón. Tanto Laura, la guardameta, como Andrea Mirón, que el año pasado yo creo que el mejor gol de la liga lo hizo Andrea Mirón, ¿vale? Dejamos a la española fuera.
Jessica Silva, que ha jugado en el Levante, en el Olympique de Lyon, han estado en Estados Unidos y ahora ha regresado a Portugal para jugar en Benfica. Jessica es la jugadora que faltaba, digamos, para que Benfica tenga un super equipo, que este año lo ha hecho muy bien en la Champions. Jessica Silva es una auténtica fuera de serie. Por cambiar de equipo, ¿no? Aunque podría decir más nombres de Benfica. En Sporting, pues bueno, quizás pues me quedaría con Ana Borges o Fátima Pinto, que también tienen experiencia en España. Ana Borges quizás es una jugadora que puede jugar tanto de lateral como de extremo, tiene muchísima presencia en las dos áreas, la verdad que una jugadora también muy para seguir. Y en Sporting de Braga, que está un poquito, bueno, tiene más difícil luchar por el título este año, pero también hay mucha calidad. Y en ese sentido me encanta Andrea Norton. Andrea Norton tuvo la mala suerte de fichar por el Barcelona hace unos años y lesionarse a principio de temporada, con lo cual, pues bueno, fue una temporada perdida, pero es una jugadora histórica, tiene 25 años, pero es histórica porque marcó el gol que clasificó a Portugal por primera vez a una gran competición, a una Eurocopa, y yo creo que es una jugadora pues, muy para seguir. Y en el fondo, yo creo que el fútbol tiene un destino también para ella brutal. No se pudo subir al tren de ese Barça que se estaba gestando del equipo dominador de Europa, pero seguro que va a llegar la oportunidad. Ya digo, hay jugadoras internacionales, Chloe, la atacante de Benfica, también súper interesante, y bueno, un sinfín de jugadoras brasileñas también. La verdad que ha cambiado muchísimo lo que es los fichajes que hace y luego, digamos, la formación de jugadoras súper jóvenes que destacan mucho. Y en ese sentido, pues bueno, quizá Catarina Amado, que es una lateral de Benfica, que bueno, ahora es una de las jugadoras más importantes de la categoría. Perfecto, José María. Pues nada, muchas gracias por este rato de fútbol portugués, concretamente la modalidad femenina, porque evidentemente sigue siendo fútbol y muy atractivo, con todas las dificultades que tiene. Evidentemente, pues le cuesta mucho más, tiene menos historia, pero oye, poco a poco va avanzando, va dando pasos hacia adelante. Y nada, antes de despedirte, Jesús, no sé si quieres comentarle algo, hacerle alguna pregunta a José María antes de decir adiós. Hoy te dejo a ti, tranquilo. Pues Hoy te bueno, dejo a ti. más que pregunta, lo que me queda es darte las gracias por acercarnos. Esto es algo que quizás sea muy, bueno, muy no, pero algo lejano para el aficionado medio del fútbol portugués que solo sigue fútbol masculino. Oye, por lo menos de vez en cuando asomarte un poquitito a la ventana del fútbol femenino no está mal, y ha dejado nombres interesantes como son Jessica Silva, Andrea Norton, Ana Borges. Bueno, son varios los nombres que ha dicho, además de las españolas. Concretamente yo he visto bastante a Brenda y tiene bastante nivel, ya lo tiene España, pero en Portugal yo creo que ha subido algo más todavía el nivel a nivel técnico, táctico y demás. Y nada, José María, de verdad, muchas gracias por acercarte una vez más a Café Luso y por hablarnos del fútbol portugués femenino, que estoy seguro, por cierto, antes de terminar y recordando lo del libro, que se tiene que estar muy agradecido contigo desde diferentes clubes de Portugal por acercar ese fútbol en general y concretamente el fútbol femenino. Nada más, lean el libro de José María, cómprenlo, léanlo, que también hay fútbol femenino, José María. Ahora sí, que soy muy pesado. Muchas gracias. Nada, muchísimas gracias a vosotros por la invitación.